Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy le vamos a estar hablando un poco de los turbos y cómo funciona un turbocompresor. Primero que nada, el turbo fue inventado en los años 1905, pero no fue a mediados de la Segunda Guerra Mundial que se empezaron a usar los turbos en la industria aeronáutica. Los ingenieros que producían los motores de aviones se dieron cuenta que el avión salía del hangar con un motor de 400 caballos, pero cuando llegaba a 10.000 pies de altura, el mismo motor tenía 200 caballos. Y los ingenieros se preguntaban por qué a mayor altura perdía potencia. Se dieron cuenta que a mayor altura era menos la densidad de aire y por ende el motor a menos aire perdía potencia. Entonces decidieron implementar el uso de los turbos que ya se había inventado. El turbo para esa época más que todo era un normalizador de potencia, ya que cuando el avión empezaba a llegar a los 10.000 pies de altura es que el turbo empezaba a trabajar para compensar esa falta de potencia por la falta de aire. Entonces cuando el avión llegaba a más altura entraba aire del turbocompresor a los cilindros y completaba esos 200 caballos que se estaban perdiendo. Entonces el avión en el hangar tenía 400 caballos y cuando llegaba a 10.000 pies de altura tenía los mismos 400 caballos, pero por el normalizador de potencia que en ese momento era un turbo. Ya hoy en día los turbos los conseguimos en vehículos tanto para potencia como para economía de combustible, ya que los vehículos turbo normalmente tienen un poco más de potencia, entonces le reducen la cilindrada haciendo que el vehículo consuma menos combustible y te entregue la misma cantidad de potencia. En la industria automotriz eso lo conocemos como el downsizing. Un ejemplo de esto es la Porsche Cayenne V8 de 4.5 litros que hasta el 2011, 2012 se usó el V8. Ya la siguiente generación usó un motor V6 3.5 litros biturbo. Al ser un motor más pequeño, no tienes 8 cilindros sino 6 cilindros, ya por ahí estás consumiendo menos combustible. Y al ser un motor con 1000 centímetros cúbicos menos de cilindrada, ya también estás consumiendo menos combustible. Pero así como estás consumiendo menos combustible, entonces estás perdiendo potencia. ¿Cómo le aumentan la potencia a ese motor? Entonces le agregan 2 turbos. Entonces tienes un vehículo que consume menos, pero que te entrega la misma cantidad de potencia o en algunos casos te entrega hasta más cantidad de potencia. Pero ¿cómo funciona un turbo? Un turbo funciona de la siguiente manera. El turbo funciona aprovechando los gases de escape del motor. Cuando salen los gases de escape, esos gases de escape hacen girar la propela del lado caliente, que está conectado con un eje con la propela del lado frío. Entonces cuando salen los gases de escape hacen girar la propela del lado caliente, que a su vez gira la propela del lado frío para que chupe el aire. Entonces aprovechan los gases de escape para que gire la propela y chupe aire por un lado. Todo ese aire se va a calentar debido al giro de la propela. Entonces todo ese aire, ¿para dónde se va? No se puede ir directamente al motor porque si le metemos aire caliente al motor, el motor no te va a sacar la misma cantidad de potencia, ya que si el aire está más caliente tiene menos oxígeno y a menor oxígeno te va a dar menos potencia. Entonces ese aire pasa por un proceso de enfriamiento. ¿Cómo enfriamos el aire? Lo enfriamos con un intercooler. Entonces ese aire, después que sale de la propela, de la parte fría, pasa por el intercooler para enfriar este aire gracias a la masa de aire que está recibiendo cuando el vehículo va rodando. Entonces ese aire que ya pasó por el proceso de enfriamiento gracias al intercooler entra al motor. Entonces a mayor aire la computadora está reprogramada para entonces soltar un poco más de combustible. Entonces a mayor aire, cuando salta la chispa, se encuentra con el combustible y todo ese aire a presión te va a dar muchísima más potencia. Los turbos son muy aprovechados para los vehículos diésel, ya que los vehículos diésel normalmente son lentos. Entonces el turbocompresor para los diésel los ayudó a sacar un poco más de potencia y ayudar a que el vehículo sea mucho más rápido. Los turbos en los motores de gasolina alcanzan presiones altas de 12 a 25 psi en los motores de gasolina. Pero en los motores diésel, como los motores diésel no tienen bujías, necesitan de mucha presión de aire para poder así autoencender la mezcla. Entonces los turbos en los motores diésel alcanzan presiones de 40 a 80 bares, que estaríamos hablando de 580 a 1160 psi. El turbo es la opción más rápida o más sencilla de sacarle más potencia a tu vehículo. Pero como lo dije ahora,
el turbo necesita de los gases de escape para poder girar la propela, poder así cargar aire y darle potencia al vehículo. Por eso es que cuando nos montamos en un vehículo turbo, aceleramos el vehículo, el carro va 500, 1000, 1500 revoluciones, 2000, y el carro es un carro lento, es un carro como de 100 caballos. Entonces ya a las 2500 revoluciones que ya el turbo cargó, que te entrega todo ese aire a presión, ya es que tú sientes la potencia. Entonces a eso le llamamos el turbo lag. ¿Qué es el turbo lag? Es el tiempo que se tarda el turbo en cargar y en entregarte la potencia. Entonces algunos ingenieros empezaron a jugar un poquito en los turbos para evitar ese turbo lag. Se creó el twin turbo, que básicamente el twin turbo se usa en motores en B. Por ejemplo, motores V6, V8, V10, le ponen un turbo a cada banco de cilindro. Un turbo trabaja con, por ejemplo, el V6, un turbo trabaja con 3 cilindros y el otro turbo trabaja con 3 cilindros. Pero como quiera existía el turbo lag, porque al hacer turbos más pequeños, porque uno trabaja con un banco y otro trabaja con un banco, como quiera tenían que cargar. Entonces existía el turbo lag que era más mínimo, porque si ponemos un motor V6 con un solo turbo va a tardar más en cargar que pongamos 2 turbos pequeños. Pero igual se tardaba en cargar y existía el turbo lag. También se creó entonces el biturbo, que es un solo turbo pero tiene 2 propelas, una propela más pequeña que la otra. Una trabaja a bajas revoluciones, hasta 2500, 3000 revoluciones, y la otra propela, que es más grande, trabaja por encima de las 3000 revoluciones. Se evitaba mucho el turbo lag porque empezaba a trabajar el turbo pequeño desde muy bajas revoluciones, no tenía que cargar tanto, y ya el turbo grande, cuando le tocaba entrar, ya estaba cargado porque ya estaba por encima de las 3000 revoluciones. También se creó el Twin Scroll Turbo, que ese es básicamente un turbo también con 2 propelas, pero al principio trabaja la propela pequeña, al rango medio trabajan las 2 propelas juntas y ya a altas revoluciones trabaja nada más la propela grande. Esas fueron algunas ideas que tuvieron algunos fabricantes de autos, y más que todo con los vehículos turbo, para evitar así un poco el turbo lag. En algunos países los impuestos de los vehículos se cobran dependiendo de la cilindrada del motor. Fíjate que si tú tienes un motor V8 de 4.5 litros, estamos hablando de 4.500 centímetros cúbicos, vas a pagar más impuestos que un motor 4 cilindros de 2.0 litros, de 2.000 centímetros cúbicos. Entonces algunas industrias automotrices aprovecharon el turbo para reducir la cilindrada de sus motores y así pagar menos impuestos. Pues sí, mi gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado cómo funciona un turbo. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir este video. Mi nombre es Brian Ortega y este canal se llama La Casa del Turbo.